Bien, buenas tardes. Empecemos esta sesión que estará dedicada a la revisión de sus proyectos, del avance de sus trabajos finales. Por favor, si alguien quiere empezar, que levante la mano para darle paso, por favor. Bien, Doménica, le escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes. Mi proyecto de investigación tiene que ver con los circuitos de exhibición en las zonas rurales de Guayaquil. Y estas semanas he visitado el Archivo Histórico del Guayas, me fui también a la Biblioteca Municipal y he estado como viendo ciertas cositas en internet, pero he encontrado básicamente información de Guayaquil, no de las zonas rurales. Lo que he encontrado de las zonas rurales es un poco como la historia de cómo se formó esa parroquia, y algo que he encontrado también es que, por ejemplo, en la parte de cultura y turismo, la mayoría de los textos que he leído dicen como que hay potencial de desarrollo, pero no hay desarrollo todavía. Entonces, estaba pensando visitar la Casa de la Cultura del Núcleo Guayas para ver si tal vez tienen algún tipo de contacto directo para poder irme a estas zonas rurales y ya hacer como una investigación in situ, entrevistar a las personas, porque me parece, por lo que más o menos he podido ir investigando, que no hay como mucha información bibliográfica. Entonces creo que me voy a ir más por el lado de la investigación en territorio de campo y ver ahí qué pueda salir, ¿no? Ya, sí, creo que es el problema digamos, de la mayoría de ciudades, ¿no? Centralistas, que igual hay información de la ciudad, pero de los cantones no hay casi nada, ¿no? Pero Ujú, yo ahí, a ver, la Casa de la Cultura tiene extensiones que de pronto sí le pueden dar contacto, pero creo que a ver, lo más acertado sería buscar contactos con la población en sí. O sea, yo le aconsejaría también tomar contacto con el Consejo Municipal Cantonal, ¿no? Porque de pronto ellos en sitio pueden conocer. Y una experiencia media parecida se hizo en Cuenca, con un taller anterior que yo di y los chicos estos, ¿por qué lograron conocer? Porque eran de ahí, o sea, eran específicamente de ese cantón, no recuerdo, Chorrelé creo que era. Y entonces ellos tenían acceso a las personas mayores, conocían al fotógrafo, entonces pudieron recopilar información más directa. Pero ujú. sí, o sea, lo que le pasa, yo no he visto en ninguna, no sé, libro, investigación de cine ecuatoriano que haya datos sobre o- eh, exhibición de cine en sitios, digamos, alejados de la periferia. Sí, como vimos en las ciudades era difícil, o sea, sí hubo exhibiciones, pero era difícil. Creo que allá mucho más, ¿no? Seguramente sí llegaron esta gente como de ferias que iban con un proyector, pero eso yo le aconsejaría también de pronto contactarse con algún historiador, ¿no? Que puede de pronto manejar esos datos. Ya, no tengo aquí a la mano el contacto que me pidió con lo de la Casa de la Cultura, pero ya le voy a pasar más tarde por interno esos datos. Pero ya le digo, lo que le aconsejaría es no solo esa vía, sino directamente los consejos que de pronto
cono- conocen quién en determinada ciudad o en determinado cantón había un fotógrafo o alguien que hizo eso, entonces irse sí por el lado más bien de ya de la investigación directa con las poblaciones. Eso. Listo, sí, de hecho estaba también como buscando más artículos sobre Tramontana, pero es casi nada, son como que todos hablan de lo mismo, pero no hay realmente a profundidad una investigación de eso. Entonces, por eso dije, chuta, no, creo que ya todo más que nada va a ser en investigación de campo y voy a tratar de contactar como líderes barriales o personas así como de las comunas que me puedan direccionar a su vez a fotógrafos o ese tipo de personas, no de mayor edad, que puedan tener información. O si alguien por aquí sabe, me pasa el dato también. Sí, como le decía, no hay mucha investigación realmente, no se profundiza ciertos temas y esa es la evidencia, lo que le está pasando a usted. ¿Alguien Ujú. quisiera comentar el trabajo de Doménica, aportar algo o alguna información, alguna pregunta sobre el trabajo de Doménica? No. Bueno, gracias. Entonces, yo ya le digo, más tarde le paso esos datos y de este historiador también que de pronto puede tener algún dato sobre eso. Eh, Muchísimas gr- gracias. gracias, Doménica. Vamos con María, por favor. Sí. Buenas noches. Bueno, mi tema es la recopilación de memoria visual y relatos de Tulcán, historias locales a través de entrevistas y fotografías. Como le había indicado, Si quiere, lamentablemente, si quiere ¿vale? compartir, ya le doy para que Sí, pueda presentarnos algo en la pantalla. ya. Ahí está. Tiene que darle doble clic, creo, para que aparezca en la pantalla. Mm. Ahí. Ahí, Sí, dele ya, otra vez doble clic ahí. Pulse dos veces para entrar en la pantalla. Ahí estamos viendo. ya. Bueno, como planteamiento del problema tengo que Tulcán es una ciudad muy fronteriza. Tiene mucha trayectoria cultural, comercial, migratoria, y esto ha hecho que tenga bastante, ¿cómo sería? Dispersión ya en el conocimiento de muchas cosas, ya que aquí lamentablemente las personas son como un poquito cerradas en su conocimiento. El, lo que ellos saben, lo que ellos tienen, muy pocas personas lo quieren compartir. Lo comparten entre ellos mismos, amigos, conocidos, pero muy poco en personas de afuera. ¿Cómo se puede construir la historia de Tulcán a partir de entrevistas a personajes locales y el análisis de fotografías históricas de la ciudad? Ese es mi problema. Los objetivos generales: reconstruir aspectos significativos de la historia de Tulcán mediante entrevistas a personajes representativos y la recopilación y análisis de fotografías de la ciudad. El objetivo específico es identificar y seleccionar al menos 5 personajes locales. En su gran mayoría son personas adultas mayores, son autoridades, artistas, fotógrafos o con un mínimo de conocimiento en lo que es la fotografía. Como yo le había indicado, me iban a proporcionar las fotos y precisamente estoy en eso de este fin de semana poder ya empezar a escanear las fotos que me van a facilitar. Eh, re- Pensaba realizar entrevistas semiestructuradas para recoger los relatos sobre cambios urbanos, tradiciones, eventos importantes y vida cotidiana. Recopilar fotografías antiguas e inéditas de Tulcán, sean de archivos familiares, personales o institucionales, y clasificarlos en la época, el lugar y la temática, ya que he visto que las personas las tienen una y otra, o sea, solamente apareció el momento y lo tomaron.
Analizar el contenido visual y narrativo para identificar hitos históricos, transformaciones de paisajes urbanos y prácticas culturales. Elaborar un documento escrito con imágenes que presenten los hallazgos de manera más ordenada. Eh, Mi estudio es relevante porque socialmente rescata memoria de grupos y personas que han sido excluidos de los relatos oficiales. En este caso, una de las personas que mayormente me va a ayudar es una persona que colabora dentro del cuartel militar y él tiene fotos desde que hubo un terremoto aquí en Tulcán. Son fotos que no han sido presentadas a la prensa, que él las tiene por tomar. Él, como supo manifestar, llegó a sus manos una cámara y le gustó el tema de la fotografía. Teóricos para conocer parte de la historia oral y visual aplicadas a ciudades intermedias y fronterizas como Turcán, que lastimosamente no hay mucha acogida en el tema de la historia, ¿no? Les dan a los niños de ciertas cosas, pero no de una manera más extensa. Y generar material de consulta, en este caso, como vamos a entregarlo a la Casa de la Cultura, para que sea material, patrimonio intangible y visual. Bueno, aquí un poco de la historia local. eh, no hay mucho que se diga, me acerqué igualmente a la Casa de la Cultura y me supieron ayudar con unos nombres de unas personas que me podían ayudar con fotografías, también me manifestaron, me orientaron un poco que podía acercarme a el Parque Ayora, que ahí hay fotógrafos, que ellos también, si conversando con ellos me pueden ayudar. Además también me botaron mucho más lejos de Tulcán a la parte del Ángel, que ahí existen fotógrafos que anteriormente vivían en Tulcán, pero ya ahora, bueno, por situaciones familiares y demás, viven en este sector y que precisamente tienen fotos, eran como algo así como los primeros periodistas de la zona, ¿no? Los primeros fotógrafos no reconocidos, pero que tienen fotografías que me pueden ayudar. Esto, bueno, del metodología, el enfoque es cualitativo, el tipo de investigación es histórico, documental y de campo. Las técnicas de recolección, ya he empezado con las entrevistas, con revisión de fotos y observación directa. Ya, como le había indicado, la persona que es más mayorcita es una persona bastante huraña, por decirlo de alguna manera. Entonces, estoy empezando a un poquito buscar otras personas que me ayuden a acercarme a él, que es la que tiene el mayor registro fotográfico, según lo que me comentan, pero que lamentablemente la familia no le pone mucho interés. Y la otra es que no tiene esa aspiración de poder compartir. Espero poder llegar a un acercamiento con estas otras personas para que él me pueda ayudar compartiendo estas fotografías. Mi muestra más o menos son de 5 a 8 personas entrevistadas. El procedimiento es a través de entrevistas, también redes sociales, debido a que me han ayudado, apoyado en la Casa de la Cultura con redes, para contactarme con ellos a través de las redes sociales, las iglesias, el mercado y la recomendación, como le había indicado, el parque más que nada, los parques. Bueno, la digitalización y la catalogación de las fotografías, la transcripción y análisis temáticos de entrevistas, redacción de informes, de integración, imágenes y citas. En esto tengo el cronograma de actividades, más o menos un presupuesto y biografía preliminar. Biografía preliminar, como la compañera había manifestado, casi no hay mucho de aquí de la zona de Tulcán. La mayor biografía que existe prácticamente al ser conocidos pastuzos, maldichos, como me dijeron en la Casa de la Cultura, tienen mayor biografía más en el área de Colombia, ya que nosotros, bueno, Tulcán antiguamente era parte del pueblo Pasto que pertenecía a Colombia. En el momento de la división que hubo,
ahí fue que fue anexada a Ecuador. De ahí la mayor historia que ellos tienen es del pueblo colombiano en sí. Eso es lo que sería mi proyecto, licenciado. No sé, bueno, como yo le había comentado, no soy periodista ni fotógrafa, pero hay una persona que es este señor precisamente que trabaja en el ejército que me va a ayudar con todo esto de la edición, con las entrevistas y ese tipo de situaciones. Mm. Eso es. Bien, le quería preguntar, dentro de su cronograma, ¿cuánto le faltaría a usted de trabajo para llegar al trabajo final? Ya estaría en unas 2 semanas. Ya. Más o menos, porque ya empecé con lo que es la recolección de datos y estaría en esta semana para empezar las entrevistas y lo que es la recolección, más que nada, yo creo que me demoro más en la digitalización y clasificación de las fotografías, porque sí, en verdad, bueno, un señor, el señor que me va a ayudar, él me dijo, claro, yo le entrego con mucho gusto. En este caso estaríamos pendiente con lo del señor más mayorcito que le había indicado, que él sí hay que hacer un acercamiento, pero bastante delicado, porque el señor ya mayorcito, o sea, sí es bastante complejo acercarse al señor. Entonces, de ahí con el resto sí dijeron que, o sea, me podían ayudar y facilitar las fotos. Ahí lo Es- que le aconsejaría con esta persona mayor es que se busque familiares o algún conocido de él para que a través de él pueda eso, acercarse y convencerle, porque si no, esas personas no se abren fácilmente. Entonces, más bien yo lo que Así le es. recomendaría es un acercamiento con algún familiar que entienda de la importancia de su trabajo o algún amigo de él que pueda convencerle de que le entregue esas fotos, ¿no? O sea, Sí, tratar de acercarse por otra persona. claro, estoy a través de un amigo, porque el señor me supo manifestar que la familia no vive aquí, entonces él vive solo. Claro, Eso me supo más manifestar. todavía. Ujú. Bien. Ya, Y yo eso creo que es. está, sí, bastante bien su trabajo. No sé, alguien que quisiera comentar el trabajo de María o preguntar algo o algún aporte. ¿Alguien? No. Bueno, gracias, gracias María. Cualquier cosa, igual yo estoy pendiente, me pueden escribir cualquier cosa que necesiten de ayuda, estoy a las órdenes. Ya. Eh, Gracias, licenciado. bien, ¿quién más quería presentar el trabajo? Samantha, por favor. Está, creo que ha apagado su micrófono. No sé si ahí me escuchas. Sí, ahí le escuchamos. Ya, perdona, creo que estoy como bastante eco en el lugar donde estoy ahorita. Pero bueno, nosotros estábamos trabajando en un proyecto con Leo, con Leonardo, Ujú. que era básicamente hacer una recopilación de fotografías para hacer como una galería de los diferentes cines que existían antes de aquí en Quito, los que funcionaban antes. Por ejemplo, el cine de la Colón, el de... Permíteme un ratito. Claro. Eso yo te iba a preguntar, Carlos, tal vez sería más fácil investigar sobre los cines que están restaurados por parte del fondo del municipio o como el Capitol o directamente hay uno que queda por el Palacio de Gobierno, si no me equivoco, no me acuerdo cómo es, el Alhambra creo que es. Sí, justo, el Alhambra. Y también estaba el cine Puertas del Sol. Entonces, con Leo lo que habíamos hecho era hacer como una pequeña lista de los diferentes cines que funcionaban antes y han ido desapareciendo. Ujú. Sí, Ajá, sí, algunos han sido convertidos en iglesias, otros, no me acuerdo si fue el Puertas del Sol o el Alhambra, que fue convertido en una discoteca.
Sí, los Eh, gemelos, pero yo decía centrarnos más bien en un sector específico porque si abarcamos todas las ciudades, creo que es bastante Son largo. bastantes, ajá. Una consulta. ¿Han visto ustedes el trabajo de Iñaki Oñate sobre los cines de Quito? No es un documental que pasaron en el EDOC. Sí, porque él hizo un trabajo, digo, les puede ayudar sobre los antiguos cines de Quito, que se llama Érase una vez en Quito, Ah, sí. ¿no? Sí, Eso, sobre los cines, de pronto eso les puede ayudar para justamente de pronto ver uno de estos cines, por ejemplo, eh, no sé, ahorita que dijeron el Colón, sería interesante esos cines que ya no existen, que físicamente ya no están y que en un momento cumplieron un papel, o sea, importante, porque el resto sí, el Capitol y eso que no están, o sea, está restaurado más para teatro, para presentaciones o el Variedades. Hay una historia bien chévere, por ejemplo, ahí del Variedades que había otro cine, creo que era el Central, al otro lado del Variedades. O sea, el Variedades entraba por la Plaza Chica, por la Plaza del Teatro, Ya. y sobre, creo que es La Esmeraldas, había el cine Central. Pero es interesante porque estos dos cines compartían la pared de la pantalla, ¿no? El Central y el Variedades. Sí, y había una puerta. Es súper interesante esa historia. ¿No? De que era así, que uno era el central y el otro el variedades. El uno era como para gente más pelucona el variedades y el central era más popular, ¿no? Entonces es interesante, por ejemplo, esas historias, ¿no? Buscar sí, traten de buscar, por eso les decía, si han visto el documental de Iñaki, porque eso les puede dar una idea de que más o menos qué se ha hecho, pero sí, yo que vi el trabajo de Iñaki, sí me faltan algunos cines ahí, ¿no? O historia de algunos cines, porque él sí se metió a hacer este documental sobre los que ya existían o hay la referencia física, pero de pronto cines que han desaparecido como el Colón o otros, no sería interesante, o historias como esta que les cuento del Variedades y el Rex, ¿no? Entonces traten de eso, de investigar un poquito más y sí es un tema súper interesante ese sobre las antiguas salas, ¿no? Porque además el fenómeno de los centros comerciales vino a desaparecer esos cines, ¿no? También los cines como el Bolívar o que eran de gran capacidad llegaron ya a desaparecer, digamos, ¿no? No había público, sino más bien las salas pequeñas. Entonces, de pronto eso, céntrese en algún tema específico con respecto a lo de los cines y realícense, porque sí, hay bastante. Y también va a depender mucho de la información que puedan acceder, ¿no? Sobre Claro. esos cines. sí, yo recién nomás estábamos escuchando con mi mamá en la radio en la casa y justo, no me acuerdo qué emisora es, pero estaban justo recopilando estos testimonios de gente que haya ido al cine antes y cómo era su experiencia de haber ido al cine y justo ahí logré sacar algunos datos interesantes del cine Colón, porque decían que full gente había ido sobre todo en la niñez, en las escuelas, al cine como tal y todavía, y les pasaban las películas en blanco y negro y habían ido a ver, por ejemplo, no sé, los Power Rangers, habían ido a ver El Rey León, habían ido a ver estas películas que eran para las infancias, para las escuelitas. Entonces, como logré recopilar bastantes datos de eso y por el sector también como que hay bastante gente que frecuentaba ese cine, entonces como estábamos pensando que capaz por medio de testimonios podíamos ir como ir recopilando estos datos interesantes sobre todo estos cines que ya no existen como para hacerles un registro, sino como lo que existe ahora en vez de ellos. Ujú. Yo, por si acaso, le conozco a
Javier Espinosa, que era el administrador del Cine Alhambra, que todavía vive, ¿no? Y ahí funcionaba Pelimex, que era una distribuidora de películas mexicanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Javier todavía está vivo, pero no, nadie le ha entrevistado. Otra persona que de pronto les puede dar información, no sé cómo esté de salud, es Marco Aguas, que era también un distribuidor de películas y que conoce, ¿no? Y quién más hay así que... Bueno, si me acuerdo a alguien más, les paso el dato de quién podrían así entrevistar o ver eso con respecto a los cines. Ya, Dale, gracias. una pregunta, ¿en qué estado está su proyecto Investigación todavía. en investigación? Ajá. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que les llevará más terminar el proyecto? Mm, No creo que avancemos a filmarles, sinceramente. Sería en proceso en etapa de investigación. Ya, O si se puede entrevistar, pero un montaje ya como para un trabajo final audiovisual, creo que nos faltaría un poco de tiempo. ya. Eso les iba a decir, traten de calcular esto con respecto a todos, bien sus tiempos, para que podamos llegar por lo menos a hacer una presentación, un pequeño teaser de cada uno de sus trabajos, ¿no? Para la presentación final. Y ¿Un también teaser de cuánto? como de unos Un cinco teaser de... minutos, de Vale. 3 a 5 minutos puede ser, ¿no? Una cosa así que puedan presentar sus trabajos, ¿no? Como son algunas personas, entonces sí hay que reducir un poco. Y también recomendarles no descuiden sus proyectos, o sea, no solo háganle para esta presentación final, sino que me parece que hay temas interesantes que requieren eso, más tiempo, ¿no? Y que de pronto dedicarle un poco más de tiempo, más allá del taller, sería importante, ¿no? Por ustedes mismos para que terminen esos trabajos. Ujú. Bien, ¿alguien quisiera comentar algo, aportar algo al tema de Samantha Del y Leo? tema de lo que mencionaste del señor, ¿cómo es? De los administradores, de los cines, de la señora Aguas y estas otras salas que son ahora la novedad, las bistró y esta otra, la que tiene el restaurante incluido, la VIP del cine, del multicines, estas. Ahí también están el Danilo en la bistró de la 12 de ¡Jesús! octubre. Está el Danilo en la bistró de la 12 de octubre, y están en estas del multicines, que es, ajá, que es justo frente al Quicentro. Ya, pero de lo que tengo entendido, ustedes se quieren más enfocar en los cines antiguos, ¿no es cierto? En los Sí, cines que ya no están, digamos, o han desaparecido. Que me parece un tema interesante porque, como esto del Colón, que la gente ya ha perdido la memoria de que ahí alguna vez funcionó un cine y que en determinado momento fue importante, ¿no? Yo Eso, entonces estos cines nuevos recogen como lo mejor de esos cines y les modernizaron como para que no se pierdan esas características, digamos, hasta visualmente, ¿no? De esa época, ajá, fue lo que intentaron hacer estos cines bistro. ya, claro, igual que de pronto puedan ver, a ver si entra dentro de la investigación de ujú, ustedes. Bien, ¿alguien más que quisiera aportar, comentar algo o preguntar el trabajo de Samantha y Leonardo? sí. No. Bueno, gracias. Entonces, eso, traten de hacer un teaser, algo que para la presentación, pero sin descuidar hacer el trabajo final. Bien, ¿alguien más que quisiera presentar su proyecto? Alison, le escuchamos, por favor. ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos, un poco bajito, pero sí le escuchamos. Eh, bien,
Mi proyecto más bien va basado a la memoria urbana olvidada y los archivos familiares. En este caso, he escogido como objeto de estudio el álbum fotográfico de Guayaquil antiguo de Manuel Tama Gianni. Me parece súper importante. En este caso lo escogí más bien fue por el hecho de que una familia de una compañera lo tiene ese álbum más que nada, ¿no? Y cuando se le preguntó si conocían más o menos del fotógrafo, de esos registros fotográficos más que nada, decían que no, que solamente alguien se los había regalado, pero ya estaba casi prácticamente dañado, ¿no? Entonces estuve averiguando más de este álbum y me topé con la novedad de que no existen muchos registros públicos, se puede decir, de este álbum, sino que se basan en contactar al fotógrafo y poder obtener obviamente el álbum fotográfico. Entonces, me parece súper importante esta parte porque también es algo que nos recuerda que la fotografía de un Guayaquil antiguo y compararlo con la modernidad que ahorita está es algo muy importante como patrimonio cultural. Y de ahí es que surge un proyecto como tal, que en este caso es buscar que este trabajo sea analizado como las fotografías familiares y que estos puedan ayudar a reconstruir la memoria de Guayaquil y entenderlas también como parte del patrimonio cultural. Y el planteamiento del problema en este caso yo lo centré bien en identificar en que esta historia, el patrimonio netamente de Ecuador, normalmente se construyen desde archivos institucionales o fuentes oficiales, ¿no? Sin embargo, se ha dejado de lado algo muy importante, que son los archivos familiares o los privados, como los álbumes fotográficos que también contienen memoria histórica. Y en este caso, el de Guayaquil, esto resulta muy evidente porque hay muchas fotografías antiguas que muestran cómo era la ciudad antes, pero que no siempre han sido estudiadas ni valoradas como patrimonio en muchos casos. Y por eso el problema central es que se está perdiendo, o más bien se puede decir que se está ignorando parte de la memoria audiovisual de la ciudad. Y de ahí surge esta pregunta, pues no, ¿cómo un álbum fotográfico familiar como el de Manuel Tamagiani puede contribuir a construir la memoria urbana olvidada de Guayaquil y su reconocimiento como patrimonio cultural? En este caso, los objetivos que yo tengo, bueno, el general es analizar cómo la memoria urbana olvidada se refleja en estos archivos familiares, tomando como referencia el álbum fotográfico de Manuel Tamagiani y como objetivos específicos tengo primero describir qué son los archivos familiares y cómo se relacionan con la memoria urbana. Segundo, analizar el álbum fotográfico como un registro visual importante de Guayaquil antiguo. Y tercero, reflexionar sobre la falta de estos estudios sobre esos materiales y cómo esto puede influir en la construcción de una identidad de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué considero que esto sería importante también de investigar? Porque se busca rescatar estos archivos fotográficos que muchas veces están guardados en casas o colecciones privadas y no tienen un acceso público. En Guayaquil, en este caso, existe una falta o poco interés de estos recursos como tal para preservar este tipo de materiales, lo que hace que una gran parte de esta memoria visual de la ciudad se pierda o no se estudie como tal. Por eso considero que, bueno, este trabajo también quiero tratar de ampliar esta idea de patrimonio, pues no solo como algo oficial o institucional, sino también como algo que nace en lo cotidiano y en lo familiar. Y bueno, en esta parte de aquí he avanzado con gran parte de, bueno, busco fuentes que me den como esta potestad de poder decir en qué se conecta estos archivos familiares con la memoria olvidada, en este caso de álbumes fotográficos, para poder enlazarla directamente con, bueno, el álbum fotográfico de Manuel Canadiani. Y aunque he encontrado muy poca información de esto, también he encontrado dos fuentes oficiales que me han servido como nexo para poder sustentar esta parte de por qué son importantes estos archivos familiares.
y porque es importante también conocer un álbum fotográfico que solamente lo tienen determinadas personas o solamente se queda bajo el registro del fotógrafo como tal, ¿no? Y bueno, en la parte de la metodología estoy aplicando la parte de la búsqueda de información, también el análisis de estas fotografías como tal, está tratando de abarcar un poco como una ficha de observación de estas fotos, pues, ¿no? Cómo era la ciudad y en qué año fue y ese tipo de cosas para colocarla dentro de una ficha de observación como tal, ¿no? Y Alison, perdón que le corte un momento, porque se va a cortar ya mismo la clase, porque estoy desde mi Zoom que dura solo 40 minutos. Entonces quiero pedirles que si se desconecta, por favor vuelvan a conectarse nuevamente. No, enseguida nos conectamos nuevamente para continuar. Siga, por favor. listo. Entonces, bueno, esa parte